por terminar este libro y vamos, acabando este libro, a estudiar el libro de los Colosenses. Así que después de Efesios vamos a comenzar a estudiar el libro de Colosenses. Vamos a tener otro banquete, se los garantizo. Este pasaje de Efesios 6, del 10 al 18, nos habla de una realidad que la mayor parte de los cristianos no han querido enfrentar. Cuando hablamos que hay cristianos que pueden tener demonios, los cristianos que se enojan y los que niegan esto, son simplemente personas que nunca han podido comprobar esta verdad. Y que como ellos no lo han experimentado ni lo han visto tampoco, pues le buscan por ahí versículos, ¿verdad?, en la Biblia donde pruebe que el cristiano no puede tener demonios, los cuales no existen. El único que existen es de que somos templo del Espíritu Santo y que no puede el Espíritu Santo habitar con demonios. Y esto es incongruente y irracional, porque en toda la Biblia vemos que en el lugar santísimo podía ser desacrado, podía ser profanado. Así que tenemos nosotros que reconocer nuestra humildad de que nos falta información en la palabra de Dios. Cada día necesitamos tener más y más información. La guerra contra el enemigo es absolutamente real. Y los síntomas de descomposición social que podemos ver en nuestro país por falta de que no están conscientes la mayor parte de las personas de que hay una guerra verdadera contra las fuerzas del mal, es lo que está pasando en la iglesia de Jesucristo también. Hay cristianos que creen que solamente a 11 o de 11 a 12 o de 12 a 1 o en tu iglesia y de vez en cuando Jesucito mío, mi dulce compañero, en nombre del Padre, amén, una persinada, sacar tu estampita y echarte una crucecita por ahí de vez en cuando, o cuando vas a jugar fútbol salir y hacerte la señal de la cruz. Se cree que eso es todo el cristianismo. Pero aquí en este pasaje se nos habla que es algo terrible, terrible, con lo cual tenemos que enfrentar antes de que venga Jesucristo. El versículo 13 de Efesios 6 resume todo este pasaje y nos dice, por tanto, o sea, como conclusión, en resumen, tomen toda la armadura de Dios. Y aquí está la razón, para que podamos resistir, para que podamos aguantar. ¿Qué es lo que tenemos que resistir? ¿Qué es lo que tenemos que aguantar? Tenemos que resistir y aguantar hasta que Jesús venga por nosotros. O hasta el día de tu muerte. Mientras Cristo viene, estamos, ¿qué cosa? Luchando contra algo contrario, contra un adversario que es genuino, auténtico, real, igual de real que Jesús. Cuando yo me convertí, el misionero que me trajo a Cristo me dijo, Armando, no se olviden dos cosas durante toda tu vida, y nunca se me han olvidado. Jesucristo resucitó y está vivo, y lo mismo el diablo. O sea, esto no me lo dijo para espantármelo, esto me lo dijo solamente para que yo cobrara conciencia de que mayor es Jesús, pero que el diablo es real, y que me suelto de Jesús, y ahí está el enemigo, tan vivito y coleando como Jesús. Entonces tenemos que enfrentar esta realidad y no olvidarnos que la lucha es contra espíritus de maldad, que la Biblia le llama demonios. El mundo le llama ánimas en pena, fantasmas, el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de Juan Diego, y que oí voces por acá y oí voces por allá, y nosotros sabemos que es un mundo real de espíritus que están agrediéndonos, tratando de ocupar nuestra mente, tratando de usar la televisión, las telenovelas, las películas, las conversaciones, los comentarios de los libros, los comentarios de los filósofos, las opiniones de los escritores y intelectuales mexicanos o latinoamericanos. Todo lo que el mundo admira y adora delante de Dios, dice la Biblia, es abominación. Nosotros tenemos que tener otra cultura, tenemos que tener otra manera de pensar, porque ya no pensamos conforme a como el mundo piensa. Ahora estamos renovando nuestra capacidad pensante para pensar con los pensamientos de Dios que no son nuestros pensamientos. Entonces la Biblia dice que debemos de resistir y dice en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, ¿de qué se trata esto? Que haz de cuenta que ahí donde están los tambores es el día de tu muerte, o el día de mi muerte, o tal vez el día de Jesús. Si Jesús no viene mañana, tú y yo tenemos que morir a fuerza todos, y no sabemos cómo vamos a morir.
Y en este lapso de aquí a nuestra muerte, tenemos que luchar, tenemos que resistir, tenemos que aguantar para que acabando todo, cuando lleguemos allá firmes. Dios no quiere que caigamos en este lapso entre la venida de Cristo y nosotros, entre nuestra muerte y nuestra vida. Él quiere que nos mantengamos firmes. Firme significa de pie. Y la mayor parte de la cristiandad están tirados en el suelo, quejándose, murmurando, chismeando, desanimados, agüitados, sin subirse al caballo, el casco de la salvación, quién sabe dónde lo dejaron, la espada, quién sabe dónde la tiraron, el escudo de la fe hace 4 o 5 semanas que ya no lo traen puesto, no traen las botas, no traen el peto de la salvación, no traen nada, y están así desamparados y, hermano, ayúdeme. Ore por mí, estoy tan deprimida, estoy tan cansado. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Y de eso se trata la vida cristiana, de estar aguantando, de estar resistiendo. Estamos los cristianos como los salmones, nadando contra la corriente del mundo. Vas con la familia y la tenemos en contra de nosotros. Vas a la escuela y los tienes a todos en contra de nosotros. Tus maestros van a estar en contra de tu manera de pensar. Los estudiantes de nuestros hijos y sus compañeros van a estar en contra de ellos. Estamos luchando contra un mundo que quiere arrastrarnos a su corriente. Dice en Efesios 2:1 que es lo que hacíamos antes de ser cristianos. Íbamos conforme a la corriente del mundo que está guiada y dirigida por Satanás, el príncipe de las tinieblas. Y se trata precisamente, para nadar contra la corriente, ¿qué se necesita? Valor. Valor. Y ese valor no es innato en nosotros, no es inherente en nosotros. Por naturaleza somos cobardes. Y como somos cobardes por naturaleza, necesitamos, como dice Efesios 6:10, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice 1 Samuel 2:9, nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo Él me fortalece, en Cristo Él me anima. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, pídanme todo lo que quieras, porque separados de mí, nada podrán hacer. Veamos en esta mañana que dice en el versículo 17 que tenemos que tener, ya hemos visto todas las demás partes de la armadura cristiana, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Uno de los errores más grandes que durante muchos años la cristiandad ha enfrentado doctrinal y teológicamente es la enseñanza que dice que la salvación se puede perder. Y cuando los cristianos no tienen seguridad de su salvación, o sea, que el casco se puede perder, que el casco de la salvación no puede permanecer firme en nosotros. Y cuando un cristiano cree que la salvación se pierde, nunca podrá vivir con la seguridad de que es más que vencedor. La Biblia está, por cada versículo que alguien enseñe que parece que dice que se pierde la salvación, se les pueden enseñar 10 que contradicen ese versículo. Lo que pasa es que falta información y más educación teológica. Yo siempre que descubro a una persona que me dice la salvación se puede perder, siempre les digo lo mismo, dime el pecado que te hace perder la salvación. El adulterio, el asesinato. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la segunda pregunta que hay que hacerles es, ¿por cuántos pecados murió? ¿Por los pasados, los presentes o mis futuros pecados? Porque si Cristo solamente pagó por mis pasados pecados antes de que fuera cristiano, y ahora yo estoy pecando y sigo pecando, Él va a tener que volver a hacer otro sacrificio para pagar por mis pecados presentes. Y otro sacrificio por mis pecados pasados. Tenemos que entender esto y de veras pensarlo y reflexionarlo. Cuando Jesús muere, muere por mis pecados pasados, presentes y por los que voy a cometer. Y me presenta santo delante de Él. Ahora, si alguien dice, bueno, como no se pierde la salvación, voy a pecar, esto se llama libertinaje, no se llama libertad. Y lo más seguro es que no seas cristiano.
Un cristiano jamás pensaría así, pues como ahora no puedo perder la salvación, voy a pecar lo que yo quiera. Esa persona habla en ese momento de que no tiene la salvación. ¿Por qué? Porque fuimos llamados nosotros a vivir en santidad. Y tenemos que entender, en tercer lugar, que la salvación que Dios nos regala es una salvación y se llama vida eterna. ¿Saben lo que es la eternidad? La eternidad es donde no existe el tiempo. Es la hiperdimensión donde vive Dios, la eternidad. Nosotros estamos en una dimensión cuadridimensional, donde estamos sujetos al tiempo, a la materia y al espacio. Dios vive en una hiperdimensión donde no hay tiempo ni hay espacio. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Cuando Dios me da la vida eterna, espiritualmente, Él entra dentro de mí y Él es la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Y en ese momento yo entro a vivir a la eternidad en mi espíritu. Ya tengo un espíritu eterno. Ya no voy a morir nunca jamás. Mi cuerpo se va a deshacer, pero voy a vivir eternamente con Dios. Me dio vida eterna. No es una vida temporal la que Jesús nos da, es una vida eterna. ¿Cómo puedo perder la vida eterna si ya estoy en la eternidad? Jesús, María y José. Tomad el yelmo de la salvación para que podáis vosotros verdaderamente, dice la Biblia, vivir de pie, estar firmes. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 1 al 3, nos damos cuenta de la razón por la cual se nos exhorta a traer cubierta nuestra cabeza, o sea, el centro del ataque de nuestro enemigo es la mente. El centro del ataque de nuestro enemigo es la mente. La mente es el campo, el escenario de la batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. La mente. 2 de Corintios 11. Dice en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, esta palabra sentidos es la palabra griega noema, de donde viene la palabra mentalidad. Vuestra mente sea de alguna manera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, el problema existe en que Satanás va a atacarnos de la misma manera que atacó a Eva. Dice la Biblia, no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Satanás no ha cambiado su estrategia. La estrategia de Satanás, solo Cristo la pudo revelar en la Biblia. Yo no puedo consultar a Walter Mercado o ahí en Tepoztlán a un brujo o a irme ahí a Catepec, a Veracruz y preguntarle a los brujos y cómo trabaja Satanás o a Haití a los vudús. El único que me dice cómo opera Satanás y los demonios es Jesús, el que lo derrotó. Y Él nos dice claramente por la inspiración de su Espíritu aquí en la palabra de Dios que Satanás tiene estrategias y que están reveladas, que ya no son misterio para nosotros, están aquí reveladas en su santa palabra. Y el ataque de Satanás es el mismo. Satanás apeló a Eva. Satanás es el maestro, pintor, escultor, diseñador del universo. Él es experto en pintarte un panorama donde pueda ser atraído y seducido. Es experto en pintarte una muchacha que te pueda atraer, a un hombre que te pueda atraer. Él te puede pintar un escenario donde te puede pintar alcohol y te puede pintar drogas y te puede pintar sexo y te puede pintar todas las cosas que él sabe que te van a atraer. Es experto en seducir. Experto en la seducción, en el arte de la seducción. Y como nosotros somos, ¿verdad? Mensos y bobos y tontos, en el momento en que se nos presente, es tan sutil, vamos a ver más adelante, que viene como ángel de luz a nuestra vida. Es tan sutil el engaño, que creemos que, es inocente, no tiene nada que ver, Halloween es una fiesta que no tiene nada que ver. Como no tenemos la capacidad de poder distinguir realmente lo que se encuentra detrás, necesitamos al Espíritu de Dios.
En el día malo, en ese momento necesitamos cuando se presenta el ataque de Satanás, en ese momento Dios nos libre si no estamos llenos del Espíritu Santo. Dice en 2 de Pedro 2:9, sabe Dios librar de tentación a los piadosos. A los piadosos. Si tú diario te levantas y vienes a la palabra y tienes una vida de oración, cuando venga el ataque vas a poder, ¿qué cosa? Resistirlo. De alguna forma Dios te va a librar de esa tentación, te va a quitar esa mujer, te va a quitar ese hombre, te va a quitar ese negocio, te va a quitar cualquier cosa que pueda ser un ataque a tu vida espiritual o que quiera abortar la misión de Dios en tu vida. En ese momento el Espíritu Santo va a tomar control de tu vida y de alguna forma nos va a alertar para que no seamos seducidos. Y nos libra Dios de estas tentaciones. Pero si andas sin Cristo y andas frecuentando a chavas que no son cristianas y a chavos que no son cristianos y cada sábado te vas a la disco y andas con cuates así, ¿cómo quieres que...? Ay, no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar la mota, no puedo dejar la coca, no puedo dejar el crack, no puedo dejar el éxtasis, no puedo dejar el hashish, no puedo dejar el sexo, no puedo dejar la pornografía. ¿Cómo vas a poder dejarlo, mijito? Si para eso murió Cristo en la cruz, porque no podíamos naturalmente. ¿Pero por qué no puedes? Porque no estás en Él. Todo lo podemos en Cristo que nos tenemos que agarrarnos a Jesús así, para las fuerzas de Él, que yo no tengo ningunas, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, tengo que abrazar diario a mi Jesús, vivir con mi Jesús, andar de la mano a Jesús, a cruzar la calle con mi Jesús, subir al carro a mi Jesús, entrar, si voy a una película con mi Jesús y que Jesús me diga salte porque eso no te va a hacer bien, y me salgo de la película si hay cosas feas, y con mi Jesús para todos lados, separados de Él, no puedo yo enfrentar el mundo. En Romanos 12, está antes de 1 Corintios, Romanos 12, dice la Biblia el versículo central, yo considero, del Nuevo Testamento respecto a la mente. Y dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. En el original griego dice, no permitan que el mundo los moldee. La palabra conformarse es moldear. O sea, hay dos moldes. No hay más que dos moldes. El molde del mundo, que quiere que nosotros entremos a él, y el mundo nos quiere moldear. El mundo quiere que pensemos del teatro como piensa el mundo del teatro, de los artistas como piensa el mundo de los artistas, de la política como piensa la mayor parte de los políticos, como piensan ellos, de la filosofía, de la moral, de la cultura, de la ciencia. El mundo tiene un molde que no es de Dios. Porque el mundo entero, 1 Juan 5, está bajo el maligno. Entiéndelo. Y el otro molde viene de arriba. Y por eso nos llama que somos santos. Santo significa diferentes. Es la palabra santo, agios, kadosh en el hebreo. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque ya no debemos de pensar, ni a moldearnos, ni la filosofía, ni la cultura, ni las diversiones del mundo, ya nos pertenece a nosotros. Dios quiere ahora moldearnos según Él. Y si nosotros no nos conformamos a este mundo, y es una decisión nuestra, y nos volteamos hacia Dios, dice el versículo, comenzamos a transformar nuestro entendimiento. La palabra transformar es metamorfosis, que significa cambio de forma. Sino cámbiense totalmente de forma por medio de ¿qué cosa? De renovar, de volver a ser nueva mi manera de pensar. Es lo que significa renovar. Volver otra vez a que me laven el cerebro. Porque me lo lavó Marx, me lo lavó Nietzsche, me lo lavó Britney Spears, me lo lavó Paulina Rubio, me lo lavó Michael Jackson, me lo lavó Nietzsche, me lo lavó Sartre, me lo lavó Einstein, me lo lavó Sófocles, Demóstenes, Octavio Paz, José Luis Cuevas, y todos los que tú quieras, y ideas que tú tengas en tu mente, afectaron tu mente. Vengo a Dios y mira que necesitamos un buen lavado de cerebro. Porque toda la forma como pensábamos, el mundo la imprimió en nuestra mente.
Ahora se nos manda pues renovar, hacer nueva totalmente nuestra manera de pensar. Ya no puedo pensar como pensaba hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años. El mundo me enseñó, yo recuerdo a mi padre, les conté una vez que a los 13, 14 años de edad me dijo, venga para acá, mijo. Usted está grandecito, le voy a dar la nota para que se vaya con las muchachonas. Me andaba mandando mi papá a la zona roja ya de Acapulco. Allá váyase con las muchachonas porque ya es hora de que ya pierda usted su virginidad, ya hágase macho. Así me dijo mi papá cuando tenía 13, 14 años de edad, ni caso le hice, ¿verdad? Me fui a la playa y fui a comer pescado mejor. Pero el mundo piensa así. Entonces llegas y te casas y el mundo te dice, ¿verdad? Que tengas un amante, que tu esposa es tu sirvienta, que es tu esclava, que la puedes cachetear, que la puedes agredir, que es inferior a ti y que la puedes también lastimar psicológicamente. Y tú no puedes ya pensar así. Si eres varón y eres cristiano, tienes que cambiar tu manera de pensar, comenzando con tu esposa, con la mujer que tienes junto, y tratarla con sabiduría, tratarla con delicadeza, tratarla con consideración, tratarla como acoheredera de la gracia de Dios para que nuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Pedro 3:7. Tienes que cambiar tu manera de pensar con tus hijos. Tienes que cambiar tu manera de pensar con tus negocios. Tienes que cambiar tu manera de pensar de cómo vas a enfrentar a tu familia ahora, a las culturas, a las fiestas paganas y tradicionales que celebra el mundo y que si el mundo no las celebra se te echan encima, pues ni modo. Si quisiéramos agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está lo diferente entonces de nosotros? Ahora en Navidad, véngase, sáquela de centenario, a ver, Gutierritos, échese aquí un tequilazo con nosotros. No, pues es que está mi jefe y todos, y si no me tomo el tequila, ¿verdad? ¿Qué van a decir todos los demás? ¿Se van a burlar de mí? Discúlpenme, ¿no tienen por ahí Peñafiel agua de horchata? ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Es cristiano? Sí, así es. Esas burlas, ese menosprecio y esa persecución, estamos llamados a pagarlo. A nuestros hijos en la escuela los van a perseguir y les van a decir, a mis hijos les dicen que piensan que somos raritos. Así les dicen los maestros y los niños, ya, esos, los alducin son raritos. Y comenzamos a decirles, ustedes están sufriendo por Cristo. ¿Por qué? Porque los ven diferentes. Porque cuando hablan de unas cosas, van en contra de ellos. La maestra dice, Bush es el más grande terrorista, separa a mi hijita, pues no es cierto. Y comienzan todos, ay, ¿cómo que no? Que íbamos a Kerry, que esto y que el otro. Y terrorista, Arafat. Terrorista, Hussein. Terrorista, Muammar Gaddafi. Terrorista, Chávez, el de Venezuela. ¿Pero por qué le dicen terrorista a Bush? Porque los medios de comunicación así lo han difundido. Y todos se han tragado, como en la delegación Tláhuac, se tragaron la mentira y piensan como piensa la gente, como piensa la televisión. Y así pienso yo. Y no tienes un criterio definido porque no sabes ni siquiera lo que estás diciendo. Repites lo que el mundo repite. ¿Saben ustedes quién fue el que inventó esto? Adolfo Hitler. Hitler dijo, cuando una mentira se repite 100 veces, se acaba creyendo como una verdad. Esta es la razón por la cual se nos dice que nosotros debemos renovar nuestra mente. Ahora, para terminar en el versículo 12:2 de Romanos, vean ustedes la razón. Qué poderosa razón. Si nosotros no nos conformamos al mundo, y no transformamos, ni cambiamos nuestra manera, ni hacemos nuevos nuestros pensamientos, no vamos a comprobar la voluntad de Dios. No voy a saber, pues me podré casar con Lupita, me podré casar con Panchito, querrá Dios que estudie arquitectura, querrá Dios que me fuera misionero, querrá Dios que estudie esta carrera, querrá Dios que compre esta casa. Nunca podremos saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida hasta que antes mi mente comience a pensar diferente. Con una mente no renovada como piensa Dios, ¿cómo puedo entender lo que Dios quiere para mi vida? Si mi mente está renovada verdaderamente, voy a pensarlo 10 veces antes de casarme con esa persona que me presentaron y que parece Rambo. Pero no es cristiano, es un macho, etcétera, etcétera. Y por más que mi mente antigua me diga, fíjate lo guapo, fíjate si trae convertible, fíjate si tiene dinero, fíjate si tiene una carrera. Esto es lo que a la antigua mente me decía. Mi mente renovada me dice, no os unáis en yugo, es igual con los incrédulos. No me importa que no tenga aquí mi galán hasta los 40 años, prefiero casarme a los 40 que vivir un infierno con Rambo a los 30.
La mente renovada nos ayuda a poder pensar. Cuando no tienes una mente renovada, la mente no renovada te dice, haz este negocio, vamos a tener una participación de acciones del 50 y 50, usted 50, señor, yo 50, es mi cuñado pero no es cristiano, mi familiar, etcétera, etcétera. Mi mente renovada me dice, no te unas en negocios iguales, equitativos con los no cristianos, porque te van a llevar al baile. El que no tranza no avanza, así piensa su socio. Y cuando ya tengo la mente renovada, mi mente renovada me ayuda a comprobar la voluntad de Dios. Y escuchen cómo es la voluntad de Dios. En primer lugar, es buena. Dice Romanos 12:2, es buena. Dios, el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? En segundo lugar, es agradable, o sea, nos va a gustar lo que Dios tiene para nosotros. Pero tú no le das chance a Dios, porque no crees que Él tenga lo mejor para tu vida. Y por eso estás tú tomando las decisiones adelantadas antes de que Él entre a tu vida. Y en tercer lugar, es perfecta. Dios no se puede equivocar con nuestra vida. Él sabe perfectamente bien lo que necesitas. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe en qué casa vamos a ser contentos, qué carro necesito ahorita, qué esposa me va a hacer feliz, qué hijos, cuántos debo de tener. Si entregamos toda nuestra vida al Señor y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de nosotros. Por nada estén afanados. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y súplica. ¿Por qué os afanáis qué habéis de vestir? ¿Con qué te vas a casar? ¿Qué carro vas a tener? ¿A qué escuela? ¿Por qué te afanas en eso? Hijo mío, hija mía, dice el Señor, búscame y todo lo demás te lo daré por añadidura. Deleítate a sí mismo en mis caminos y te concederé las peticiones de tu corazón. Salmo 37. ¿Qué es lo que más? Si yo te preguntara ahorita, nadie me va a contestar. ¿Qué es lo que más anhelas en tu corazón? Todos tenemos deseos profundos en el corazón. Uno es casarme con Chenchita. Y el otro, tener esto, acabar esto, ser músico, ser ingeniero. Todos tenemos anhelos, todos tenemos ambiciones que son buenas, que son nobles en nuestra vida. Eso que tú anhelas con todo tu corazón, Dios te lo quiere dar. Pero hay algo que impide que puedas tú ver realizado, cuajado, tus sueños, tus visiones, tus ambiciones, y es tu incredulidad. Porque si Dios te da eso, y cuando Dios te da eso que tú quieres, tú no estás así con Dios, eso que Dios te puede dar se convierte en una maldición. Dios tiene una muchacha preciosa para tu vida, pero si tú no estás cuando Dios te dé esa muchacha bien agarrado con Él, la vas a destruir a ella. Dios tiene un joven para ti lindo, ¿verdad? ¿Qué Rambo, ni qué 07, ni qué nada? Dios tiene para ti una persona, pero si Dios te manda ese muchacho que es pastor y que tiene llamado, o que va a ser un varón de Dios, y tú eres una loquilla y que te vas con cualquiera y que no has madurado y te casas así, vas a destruir una mujer. Dice en Proverbios 14, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Una mujer tiene la capacidad de sacar a un hombre o de hundirlo. Entonces tenemos que, si Dios te da ese negocio y tú no estás listo para ese negocio, que van a ser miles de dólares o miles de pesos, se va a convertir el dinero que te va a entrar en una maldición. ¿Por qué? Porque cuando te entra ese dinero, no tienes la mente renovada, no sabes ahora cómo usar ese dinero y lo vas a comenzar a usar para ti de forma egoísta y te va a destruir. ¿Se dan cuenta? Regresamos a Efesios. Y dice en segundo lugar en el versículo 17, la energía de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los cristianos que ya tienen una mente renovada, saben perfectamente bien que Dios habló y creó el universo. Con su palabra Dios hizo los cielos y la tierra, con su palabra y con el aliento de su boca el ejército que hay en ellos. Los cristianos todavía no hemos dado la importancia debida a lo que sale de nuestra boca, a las palabras, por no tener una mente renovada, o sea, por no comprender.
Por ejemplo, en 1 de Pedro 3 dice la Biblia que si alguien quiere ver días buenos en la vida y que te vaya bien en la vida, cuida tus labios del mal. De no hablar chismes, de no hablar calumnias, de no herir la reputación de nadie, de no continuar ni transmitir las cosas que te han dicho, porque con el poder de tus palabras comienzas a labrar tu destino. Así de importante es lo que hablamos. Y cuando venimos a la Biblia y comenzamos a renovar nuestra mente, nos damos cuenta que debemos ahora memorizar diario 2, 3 versículos de la Biblia para que cuando hablemos la palabra de Dios. Ahora, cuando las tentaciones del enemigo vienen a nuestra vida, los soldados romanos tenían una espada que se llamaba la machaira. Era una espada que cuando tal vez les quitaban la lanza, era una espada corta que podían luchar cuerpo a cuerpo con el enemigo. Y de la armadura que estamos estudiando, la única arma ofensiva al enemigo es la espada. El escudo, el casco, el peto, todo es defensivo. La única arma ofensiva, ¿qué es ofensiva? Con la cual podemos adelantarnos y arrinconar al enemigo es con la Biblia. Esta espada, así se le llama la Biblia, la espada, pero es del Espíritu, no es mi espada. Es la espada que el Espíritu usa. Esta palabra que se usa aquí, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra aquí es rema, no es logos. Les voy a explicar. Hay dos palabras en el griego para la palabra de Dios. Una es logos, que significa toda la Biblia. Todo el conocimiento de la Biblia es el logos de Dios. Cristo era el logos, era toda la revelación de Dios en forma humana. Pero la palabra rema es la palabra que se usa aquí para espada, o sea, el rema es la palabra de Dios, sígueme con cuidado, dicha en el momento oportuno para la clase de enemigo adecuado y para salvarte de la ocasión oportuna. Ese es el rema. Cuando Cristo fue atacado por Satanás, recuerdan ustedes en Mateo 4, Cristo no le hizo a Satanás, ¡sáquete! ¡Vámonos! Cristo no enfrentó a Satanás tampoco cuerpo a cuerpo, ni lo agarró, lo pudo haber agarrado y lo hubiera aventado a millones de kilómetros años luz. Tampoco lo hizo. Cristo agredió a Satanás y se defendió de Satanás citándole 3 versículos del Antiguo Testamento. Y cada vez que Satanás llegó y le dijo, Cristo, di a estas piedras que se conviertan en pan, Jesús contestó, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Al citar Jesús un versículo de la Biblia que era adecuado, idóneo para la tentación que Satanás le presentó, en ese momento desarmaba a Satanás. 3 veces Cristo citó 3 remas. Por ejemplo, si viene una tentación a tu vida, en el momento en que tú eres tentado, sacado, ¿verdad?, a irte con una mujer que no es tu esposa, tú en ese momento puedes decir en tu corazón, Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. Padre, no quiero corromper mi alma. En el momento en que tú dices eso, cuando tienes la tentación, los demonios de la tentación se van de ti. Pero tú no puedes a una tentación sexual decirle, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Porque no va. Está citando algo, ¿verdad? Que no va, que no es ad hoc al ataque. Entonces tiene que ser ad hoc, ¿verdad? Tiene que ser exactamente algo que en ese momento se cite. Cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana, no le dijo tampoco de tal manera amamos al mundo, le dijo cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed, porque estaba relacionado con una mujer que traía un cántaro de agua y era ad hoc, era propicio para esa ocasión. Eso es lo que se llama rema. Entonces, si cuando el ataque venga a tu vida o a mi vida, no tenemos un versículo adecuado, una palabra adecuada que es el rema de Dios, no puede soportar la tentación. Aunque digas, te reprendo en el nombre de Jesús, a Satanás lo que le hace caso es a los remas de Dios, a la palabra de Dios. Es con lo que lo puedes perseguir. Pero si tú nunca memorizas la Biblia, si te paso aquí, ¿me podrías citar el Salmo 91 de memoria? ¿El Salmo 23?
¿Me podría citar 25 versículos de memoria? Piensa lo que estoy diciendo. Hay muchos que dicen que sí, gracias a Dios, son San Cristóbal. Pero todos los demás, ¿verdad? ¿Podrían hacer eso? Si tú no estás dentro de esas personas que tienen diario el hábito bendito de memorizar la palabra, memorizar la palabra, memorizar la palabra, ¿cómo puedes defenderte? ¿Cómo puedes creer que puedes usar la palabra de Dios? Vayamos a Hebreos 4. Hebreos 4 y veamos en el versículo 12. Es otro versículo que tienen ustedes que ya tener memorizado. Son versículos claves. Y escucha lo que dice la Biblia acerca de la palabra, del rema de Dios. En primer lugar, que está viva. ¿Qué? Así es. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva. Número 1. La palabra de Dios no es algo muerto. Tú lees a un literato, tú lees a un dramaturgo, tú lees a un filósofo, a un escritor, ¿verdad? Y son palabras que te enriquecen el intelecto, que te dan conocimiento, que te hacen sabio según la sabiduría de los hombres, pero no te dan vida. No te vivifican tu espíritu. Es el espíritu el que necesita vivificarse. Pero cuando leemos la Biblia, cuando hablamos la Biblia, cuando predicamos la Biblia, cuando enseñamos la Biblia, la palabra que está saliendo de mis labios o del maestro de la Biblia, llevan esas palabras vida. Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Esto es algo que de acuerdo al molde del mundo nunca nos pudimos haber imaginado, que hubiera palabras que llevaran en sí las palabras que viajan a través del sonido, a través de ondas, que llevaran vida, la vida de Dios. Si yo estoy oyendo cassettes todo el día en mi carro, CDs en mi carro, y oigo 3 o 4, ¿qué es lo que está pasando sin que me dé cuenta? Toda esa palabra me está alimentando, es agua a la plantita, y cuando me doy cuenta, en 2, 3 años, soy un guerrero, una guerrera de Dios. Tengo mi mente fuerte, ya no pienso igual que antes, comienzo a tener otra perspectiva de la vida, otra visión de la vida, porque la palabra ha vivificado mi espíritu y ha transformado mi manera de pensar. La palabra de Dios es viva. En segundo lugar, es eficaz. Esta palabra energein significa que es energética. Es energética, o sea, me da la energía necesaria para vivir para Dios. ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes caído? ¿Te sientes desanimado? Ven a la palabra de Dios. Híncate, Padre Santo, me siento así, tal vez me he soltado de tu mano, ya no soporto esto, ahora reconozco que separado de ti no puedo hacer nada. Ven, léete 3, 4 capítulos diario en la mañana, 2, 3 capítulos antes de acostarte, y vas a sentir algo que te hace levantarte de tu condición. De repente vas a sentir ganas de seguir viviendo, ganas de seguirte enfrentando al problema, y vas a sentir una fuerza increíble que nunca habías experimentado, cosas que ojos no vieron y han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Vas a sentir algo que no has experimentado, que te va a dar ganas y te va a decir, yo voy a vencer ese pleito contra mi esposo, ese pleito contra mi familia, ese pleito contra mis jefes, y vas a sentir algo que te va a vivificar y a dar energía para vivir. La palabra de Dios es viva y además es energía. Y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, la palabra de Dios, cuando se habla, corta el alma y el espíritu, como lo vamos a ver. ¿Qué significa esto? Que a muchos los hiere y los lastima. Ahí me exhortó muy feo el pastor. Hay unos que sienten la palabra de Dios tan filosa, pero cuando cortas, ¿verdad? Un lado queda para los que no la recibieron y los lastima. Se sienten ofendidos y por su hipersensibilidad, etcétera, etcétera, pero para otros los está vivificando. Exhorta al necio y te odiará, dice Proverbios. Y penetra la palabra de Dios. Y vean ustedes que lo más íntimo que hay en el componente humano, los componentes humanos son el alma y el espíritu. Pero fíjense ustedes lo que hace, parte el alma y el espíritu. Observen, por favor, antes de venir a Cristo,
el alma y el espíritu humano estaban así. Estaban mezclados. Este es el alma, mi mano izquierda, este es el espíritu. Estaban así. Como mi alma y mi espíritu estaban entremezclados, y el alma es la mente, el espíritu es la parte recreada por Dios, mi mente no podía distinguir entre el bien y entre el mal. Pero cuando yo me convertí, tú te convertiste, ¿por qué nos convertimos? ¿Por ver un milagro? ¿Por ver un paralítico caminar? No, nos convertimos por la incorruptible palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Fuimos hechos renacidos de la incorruptible palabra de Dios. ¿Qué pasó? La palabra de Dios entró, y miren lo que hizo la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. La palabra de Dios separó mi mente de mi espíritu. Y ahora que están divididos mi alma y mi espíritu que es la parte que conoce, adora y sirve a Dios, está en contacto con Dios, y mi espíritu ahora le pasa la información a mi alma, a la mente. Y la mente ahora le da órdenes a mi cuerpo. Y antes de que fuéramos cristianos, era el cuerpo el que gobernaba mi mente y mi espíritu. Porque éramos presa de nuestras pasiones. Mentiras que el hombre es gobernado por la razón. Esto es una falacia filosófica. El hombre, lo vemos en la delegación de Tláhuac lo que pasó, y lo vemos en los linchamientos y en las guerras. El hombre lo gobiernan las pasiones, no la razón. Si usáramos la razón, no haríamos de lo que después nos arrepentimos. Entonces la palabra de Dios divide el alma y el espíritu, y ahora está mi espíritu acá y mi alma acá. Ahora ya puedo, con mi mente y la información del espíritu, distinguir entre el bien y entre el mal. Y dice la Biblia, las coyunturas y los tuétanos. Ustedes saben que es de los tuétanos de donde sale y se fabrica la sangre. La sangre humana, ahí es donde se fabrica. Y discierne, o sea, distingue los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo vengo a la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? En ese momento yo llego y, Señor, te pido que me hables a través de tu palabra, y la comienzo a leer y me comienza a convencer que estoy mal. Ni mi papá, ni mi abuelito, ni el arzobispo, ni monseñor, ni el pastor, ni el papa, nadie me va a convencer que estoy mal. Porque cuando el Espíritu venga, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Y el Espíritu usa la palabra de Dios, la Biblia. Y finalmente, veamos en Mateo 4, en el ataque a Jesús, con más detenimiento para terminar, cómo esta energía divina, que es su santa palabra, fue esgrimida por el Hijo de Dios. Satanás ataca a Jesús, ¿por qué? Quiero que vean que no fue Satanás el que llevó a Cristo al desierto a ser tentado. Cristo fue llevado por el Espíritu. Y el Espíritu no lo llevó para ser tentado, porque Dios no tienta a nadie. El Espíritu lo llevó para derrotar a Satanás. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que considerar nosotros, y es lo siguiente: ¿había en Cristo la posibilidad de caer en pecado? Si en Jesús no hubiera existido la posibilidad de pecar, esto hubiera sido solamente una fanfarronada. Hubiera sido un teatro. Pero en el momento en que Jesús se enfrenta a Satanás y aguanta el ataque de Satanás, nos habla que Jesús sí tenía la posibilidad, ¿verdad?, existente en su naturaleza, no pecaminosa, porque nunca pecó, la posibilidad de pecar. Cuando Adán fue creado como Jesús. Adán fue creado perfecto, pero con la posibilidad de escoger y determinar entre el bien y entre el mal. Por eso se le llama a Jesús el segundo Adán en Romanos 5. Pero por eso Él viene a vencer como humano, porque Cristo tenía la posibilidad, pero no lo hizo. En Getsemaní fue tan grande el ataque que pudo haber cedido y no cedió. Por eso venció en Getsemaní y la sangre transpiró a través de su piel. Pero Satanás tenía que enfrentar como ser humano en su humanidad a Satanás. Y cuando Satanás le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan,
¿A qué estaba apelando Satanás? A la humanidad de Jesús. Llevaba 40 días que no comía. Y Satanás viene a nuestra vida a atacarnos en nuestras debilidades. Escúchenme, nunca es más certero el ataque de Satanás que cuando estamos cansados. Cuidado. Cuidado con no descansar lo suficiente físicamente. Cuando estás, no te tomes un chocho, ni una pastilla tranquilizante, ni un Equanil, ni un Valium. Cae de rodillas y ora a Dios y descansa, duérmete 10 horas, 8 horas, reponte, duérmete una siesta en la tarde, pero cuidemos nuestro cansancio físico porque Satanás nos ataca cuando físicamente estamos débiles. Cuando estamos hartos, cuando estamos ansiosos, cuando estamos demasiado cansados, que ya llevas 2, 3 semanas sin vacaciones o un año sin vacaciones, y tú crees que eres muy bueno trabajando, ¿verdad? Que no tienes nada de bueno por no tomarte vacaciones, eres muy tonto. Porque solo los tontos no toman vacaciones. Ay, pues no tengo dinero. Yo conozco familias que van a Acapulco con 1,000 pesos con tal de irse y descansar 4 días hasta en la playa se duermen. La familia González, allá no sé qué, la sacaron en la televisión. Me voy a Chapultepec y me acuesto con la panza de arriba en el sol, o por lo menos 4 o 5, hago un picnic con mis hijos, pero tenemos que descansar. Y Satanás apela a nuestro cansancio, a nuestra debilidad. Ahora, ¿había algo de malo en que Cristo le dijera, no, ok, una torta de milanesa y torta de jamón, piedras por favor, conviértanse en tortas? ¿Es pecado comer? Entonces, ¿cuál era el pecado si Cristo hubiera cedido a esa tentación? Si comer no es pecado. ¿En qué consistía? Pues la raíz, el núcleo, el centro de la tentación, en que en ese momento comer no era pecado, pero en ese momento comer no era la voluntad de su Padre. Lo que Satanás quería hacer con Jesús era sacarlo del camino de la justicia. Para que operara Jesús en sus propias fuerzas, satisfaciera sus necesidades físicas que son legítimas, pero que eran prohibidas en ese momento. El dormir no es malo, pero es pecado dormir más de 10, 12 horas. El sexo no es malo, pero es pecado usarlo antes del matrimonio o con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo. Las cosas que Dios nos las dio. La bebida no es mala, pero abusamos de ellas. Cuando nosotros nos salimos y comenzamos a satisfacer mi cuerpo y no el de mi esposa, mi apetito y no esperarme hasta casarme, es cuando el diablo ha podido tener victoria. No era la voluntad de Dios que Jesús comiera. En segundo lugar, lo ataca y vean ustedes lo que le contesta. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la palabra de Dios, ya vimos, es viva y eficaz, es poderosa. Escúchame, es poderosa para que durante mi ayuno me sostenga. Aquellos que han ayunado y han descubierto, mira, si no vas a estar en la palabra de Dios en el ayuno, no ayunes. Dios no quiere sacrificios. Ay, hermano, estoy ayunando y voy al metro y me bajo, estoy mareado, se me subió la presión, hasta la glucosa, etcétera, etcétera. Hermanita, pero ¿por qué estás ayunando? Ayuna un día nada más donde lo dediques enteramente a estar de rodillas y en la palabra de Dios. Si vas a dar para acá y para allá y esto y el otro y vas a tener que trabajar, no ayunes. Porque el hecho que no comas, no te van a aplaudir el cielo los ángeles. Alabío, alabado, alabío, bomba. Cálmate, Santa Catarina. El ayuno es precisamente para buscar a Dios días que yo tengo tiempo para estar en Dios y en la palabra. Si no tengo tiempo para estar en la palabra y en la oración, voy a esperarme en las vacaciones o el domingo o cualquier otro día. Pero voy a descubrir que durante esos días de ayuno, la palabra es suficiente para sostenerme. Yo recuerdo un ayuno, no quiero ni jactarme ni mucho menos, ¿verdad? Que hice como de 35 días. Una crisis muy grande en mi vida hace muchos años. Me encerré y no salí de en 35 días de este lugar. Ahí me encerré. Y durante esos 35 días
todos los días lo que me sostenía era la Biblia. Y descubrí a Dios de una forma como jamás en mi vida lo había conocido. Y pude ver que era mi salvavidas, donde yo me agarraba y me llenaba y la memorizaba a diario, estaba todo el día. Y ya los últimos 3, 4 días comencé a comer manzanas, verduras, frutas, pero me di cuenta que ya no quería nada más que estar en la palabra. Así de viva llegó a ser la Biblia a mi alma. Es maravilloso descubrir esto. Satanás lo ataca y le dice en el versículo 5, le lleva a la santa ciudad, le pone en el pináculo del templo y vean ustedes que nunca el diablo es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. Es que mi novio trae la Biblia debajo del brazo. A lo mejor es un diablo con Biblia. Oigan, es que ustedes no se imaginan cuánta gente trae la Biblia debajo del brazo. Y aquí la Biblia nos muestra que Satanás cita de memoria la Biblia, te gana a ti, que ni siquiera memorizas. Y ataca a Cristo y le cita una palabra de Dios y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará que te acerca de ti, que en tus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, mira, échate un clavado, Jesús. Al cambio que no te va a pasar nada, porque tu Padre dice que cuando tú te avientes, ¿verdad? Entonces sus ángeles van a impedir que te des el trancazo ahí abajo y que te desintegres en el cemento. Así que te puedes aventar. Demuéstralo que tú, o sea, al aventarte, que realmente tu Padre dice la verdad. Tú comprueba la Biblia. ¿Y cuál era el pecado en esto? Si Cristo se hubiera aventado el clavado, iba a hacer realidad la Biblia. Pero sin embargo, Jesús sabía que el diablo estaba citando la Biblia fuera de contexto. O sea, no era apropiado para él y no se refería a lo que él estaba diciendo. Por eso el diablo nunca es más diablo que cuando cita la Biblia. Es que la Biblia dicen los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios. Los mormones dicen, es que la Biblia dice que todos somos dioses. Los de pare de sufrir, Dios no quiere que nunca sufras ya más. Y citan la Biblia fuera de su contexto. Y el arma y el poder de la palabra citada fuera del contexto es el daño que hace. Y entonces pues la comienzan a mezclar, como los de pare de sufrir, con agua bendita, con rosarios, con rosas milagrosas, etcétera, etcétera, y se convierte ya, se llama sincretismo, el cristianismo mezclado con la brujería. El cristianismo mezclado con la brujería. ¿Qué le contestó Cristo? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces hemos oído eso, verdad? De que no, pues la Biblia dice que agarrarán sus manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. A ver, tráeme tantito aceite, tráeme tantito cianuro. La Biblia dice que beberán veneno y a ver, tráeme aquí unas cascabeles y dice que pisaremos y hollaremos los cascabeles y los escorpiones y los vamos a hacer así porque la Biblia dice eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos citando fuera de contexto y estamos torciendo y pervirtiendo, adulterando la palabra de Dios. Por eso existen sectas. ¿Qué es una secta? Es un grupo que usa la Biblia fuera de su contexto. Cristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. A ver, vamos a salir, Panchita, y nos vamos a ir a Acapulco 3 días. Y vamos a mostrarnos que yo soy santo y tú eres santa. Ninguno nos vamos a meter con el otro. ¿Sabes una cosa? Estás tentando a Dios porque la carne es débil. Mentiras que vas a aguantar. Ay, hermano, pues vivimos juntos y no nos hemos casado. Hermano, ustedes tienen que casarse, no pueden vivir juntos. No, él vive en un cuarto y yo en otro cuarto. Cálmate, mañana te va a brincar como el salto del tigre. No me digas que va a estar aguantándose ahí el... Tentamos a Dios, nos encanta tentar a Dios. Salir con tu novia sin orar y sin leer la Biblia, estás tentando a Dios. Escrito está que tú eres para mí y yo para ti. Sí, pero cuídense y no provoquen la ira de Dios en sus vidas. Y finalmente el diablo lo lleva a un monte muy alto, en el versículo 8, y le dice, mira, los reinos y la gloria de ellos, te lo daré si te hincas y me adoras. Noten que Cristo no lo desmintió porque efectivamente los reinos, la gloria, el poder,
la alabanza de este mundo, el dinero, el aplauso, etcétera, etcétera, están bajo el control de Él. Y así como Él lo dice, Él se los da a los que se hincan delante de Él. Se lo dio a Alejandro el Magno, se lo dio a Aníbal, se lo dio a Saddam Hussein, se lo dio a Michael Jackson, se lo dio a Marilyn Monroe, se lo dio a los Beatles, se lo dio a Elvis Presley, se los dio a los políticos, a los Césares romanos, y Él es el que está entregando a todos los que se vuelven de su partido y después regresa y les cobra la factura. Cuando el diablo llega y te cobra, él te dice, hay personas aquí que han llegado a esta iglesia, me han dicho, ¿a qué viene usted, hermano? Quiero por mi esposa. ¿Y de dónde viene? Pues ya fuimos como a 12 iglesias, o sea, hermanos que andan de iglesia en iglesia buscando milagros. ¿Quién le sane a su hijo? Y como nadie se lo sana y nadie ha ido a su esposa, ¿saben en dónde acaban esas personas? En los brujos o con Walter Mercado. Acaban en la brujería. Porque no les importa pagar el precio que sea con tal de la sanidad. El diablo le dijo a Job, piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida. Y ahí te das cuenta, ¿verdad? Que el diablo te ofrece salud, te ofrece dinero, te ofrece lo que quieras. Pero a cambio de que te hinques y la adoras mientras te dura la vida. ¿Y de qué te sirve haber ganado el mundo si perdiste tu alma por toda la eternidad? Y finalmente el diablo le dijo, ¿verdad? Te voy a dar todo si tú me adoras. Y Cristo le contestó, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No vamos a servir al mundo, ni al aplauso, ni al reconocimiento, ni a la alabanza, ni a la popularidad que el mundo nos quiera dar. Hemos sido llamados para servir y agradar a Dios. Oremos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, toda, para que puedan resistir, aguantar, soportar en los días malos, y cuando acabe todo podamos estar firmes de pie. Firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, con el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación, estando seguros de que somos salvos, de que le pertenecemos a Jesús, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, gracias por habernos provisto las herramientas, las armas, no de este mundo, ni las que piensa este mundo, sino las armas espirituales de luz, las que tú tienes reservadas para los que te aman y los que han alcanzado la madurez. Te damos gracias, Señor, porque nuestra mente sigue siendo renovada día a día con tu palabra. Anhelamos, Señor, conocer tu voluntad este día para nuestra vida, para poder comprobar que tienes lo mejor para nosotros. Tu voluntad para cada uno de nosotros es agradable, es buena, es perfecta. ¿Cómo no puede ser de otra manera cuando nos diste tu vida en la cruz? Tú quieres que seamos felices en la corta vida que tenemos. Y no hay más que una manera de ser feliz en esta vida. No hay otra más que una sola. Siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Y si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga a cada quien, según su obra, caminemos en esta vida con temor de Dios, sabiendo que sus párpados nos ven, sus ojos nos examinan,
y nuestros caminos están delante de Él, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y que Él le paga a cada quien según sus obras. En esta mañana tal vez haya personas que aún no tienen la seguridad de su salvación, que aún no sabe si tú murieras hoy en la noche o te mataran mañana, irte al cielo y el destino que te espera después de morir. La Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a mí, dice el Señor, que tendré misericordia en perdonarte. Y si tus pecados fueran tan negros como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dijo Jesús. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esta mañana entrégale tu vida a Jesucristo, y ahí desde tu lugar dile estas palabras: mi Señor y mi Dios, me arrepiento de mis pecados. Creo que he vivido equivocadamente, porque ahora sé que no he tenido el poder para vencer mis pecados. Y vengo y abrazo tu cruz para que me laves con tu sangre, me perdones. Por terminar este libro, y vamos, acabando este libro, a estudiar el libro de los Colosenses. Así que después de Efesios vamos a comenzar a estudiar el libro de Colosenses. Vamos a tener otro banquete, se los garantizo. Este pasaje de Efesios 6, del 10 al 18, nos habla de una realidad que la mayor parte de los cristianos no han querido enfrentar. Cuando hablamos que hay cristianos que pueden tener demonios, los cristianos que se enojan y los que niegan esto, son simplemente personas que nunca han podido comprobar esta verdad. Y que como ellos no lo han experimentado, ni lo han visto tampoco, pues le buscan por ahí versículos, ¿verdad?, en la Biblia donde pruebe que el cristiano no puede tener demonios, los cuales no existen. El único que existen es de que somos templo del Espíritu Santo y que no puede el Espíritu Santo habitar con demonios. Y esto es incongruente y irracional, porque en toda la Biblia vemos que en el lugar santísimo podía ser desacrado, podía ser profanado. Así que tenemos nosotros que reconocer nuestra humildad de que nos falta información en la palabra de Dios. Cada día necesitamos tener más y más información. La guerra contra el enemigo es absolutamente real. Y los síntomas de descomposición social que podemos ver en nuestro país por falta de que no están conscientes la mayor parte de las personas de que hay una guerra verdadera contra las fuerzas del mal, es lo que está pasando en la iglesia de Jesucristo también. Hay cristianos que creen que solamente a 11 o de 11 a 12 o de 12 a 1 o en tu iglesia y de vez en cuando Jesucito mío, mi dulce compañero, en nombre del Padre, amén, una persinada, sacar tu estampita y echarte una crucecita por ahí de vez en cuando, o cuando vas a jugar fútbol salir y hacerte la señal de la cruz. Se cree que eso es todo el cristianismo. Pero aquí, en este pasaje, se nos habla que es algo terrible, terrible, con lo cual tenemos que enfrentar antes de que venga Jesucristo. El versículo 13 de Efesios 6 resume todo este pasaje y nos dice, por tanto, o sea, como conclusión, en resumen, tomen toda la armadura de Dios. Y aquí está la razón. Para que podamos resistir. Para que podamos aguantar. ¿Qué es lo que tenemos que resistir? ¿Qué es lo que tenemos que aguantar? Tenemos que resistir y aguantar hasta que Jesús venga por nosotros. O hasta el día de tu muerte. Mientras Cristo viene, estamos, ¿qué cosa? Luchando contra algo contrario, contra un adversario que es genuino, auténtico, real, igual de real que Jesús. Cuando yo me convertí, el misionero que me trajo a Cristo me dijo, Armando, no se olviden dos cosas durante toda tu vida, y nunca se me han olvidado. Jesucristo resucitó y está vivo, y lo mismo el diablo. O sea, esto no me lo dijo para espantármelo, esto me lo dijo solamente para que yo cobrara conciencia
de que mayor es Jesús, pero que el diablo es real, y que me suelto de Jesús y ahí está el enemigo, tan vivito y coleando como Jesús. Entonces tenemos que enfrentar esta realidad y no olvidarnos que la lucha es contra espíritus de maldad, que la Biblia le llama demonios. El mundo le llama ánimas en pena, fantasmas, el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de Juan Diego, y que oí voces por acá y oí voces por allá, y nosotros sabemos que es un mundo real de espíritus que están agrediéndonos, tratando de ocupar nuestra mente, tratando de usar la televisión, las telenovelas, las películas, las conversaciones, los comentarios de los libros, los comentarios de los filósofos, las opiniones de los escritores y disque intelectuales mexicanos o latinoamericanos. Todo lo que el mundo admira y adora delante de Dios, dice la Biblia, es abominación. Nosotros tenemos que tener otra cultura, tenemos que tener otra manera de pensar, porque ya no pensamos conforme a como el mundo piensa. Ahora estamos renovando nuestra capacidad pensante para pensar con los pensamientos de Dios que no son nuestros pensamientos. Entonces la Biblia dice que debemos de resistir y dice en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, ¿de qué se trata esto? Que haz de cuenta que ahí donde están los tambores es el día de tu muerte, o el día de mi muerte, o tal vez el día de Jesús. Si Jesús no viene mañana, tú y yo tenemos que morir a fuerza todos, y no sabemos cómo vamos a morir. Y en este lapso de aquí a nuestra muerte, tenemos que luchar, tenemos que resistir, tenemos que aguantar, para que acabando todo, cuando lleguemos allá firmes. Dios no quiere que caigamos en este lapso entre la venida de Cristo y nosotros, entre nuestra muerte y nuestra vida. Él quiere que nos mantengamos firmes. Firme significa de pie. Y la mayor parte de la cristiandad están tirados en el suelo, quejándose, murmurando, chismeando, desanimados, agüitados, sin subirse al caballo, el casco de la salvación, quién sabe dónde lo dejaron, la espada, quién sabe dónde la tiraron, el escudo de la fe hace 4 o 5 semanas que ya no lo traen puesto, no traen las botas, no traen el peto de la salvación, no traen nada, y están así desamparados y, hermano, ayúdeme, ore por mí, estoy tan deprimida, estoy tan cansado. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Y de eso se trata la vida cristiana, de estar aguantando, de estar resistiendo. Estamos los cristianos como los salmones, nadando contra la corriente del mundo. Vas con la familia y la tenemos en contra de nosotros. Vas a la escuela y los tienes a todos en contra de nosotros. Tus maestros van a estar en contra de tu manera de pensar. Los estudiantes de nuestros hijos y sus compañeros van a estar en contra de ellos. Estamos luchando contra un mundo que quiere arrastrarnos a su corriente. Dice en Efesios 2:1 que es lo que hacíamos antes de ser cristianos. Íbamos conforme a la corriente del mundo que está guiada y dirigida por Satanás, el príncipe de las tinieblas. Y se trata precisamente, para nadar contra la corriente, ¿qué se necesita? Valor. Valor. Y ese valor no es innato en nosotros, no es inherente en nosotros. Por naturaleza somos cobardes. Y como somos cobardes por naturaleza, necesitamos, como dice Efesios 6:10, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice 1 Samuel 2:9, nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo Él me fortalece, en Cristo Él me anima. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, pídanme todo lo que quieras, porque separados de mí, nada podrán hacer. Veamos en esta mañana que dice en el versículo 17 que tenemos que tener, ya hemos visto todas las demás partes de la armadura cristiana, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Uno de los errores más grandes que durante muchos años la cristiandad ha enfrentado, doctrinal y teológicamente, es la enseñanza que dice que la salvación se puede perder. Y cuando los cristianos no tienen seguridad de su salvación, o sea, que el casco se puede perder, que el casco de la salvación
no puede permanecer firme en nosotros. Y cuando un cristiano cree que la salvación se pierde, nunca podrá vivir con la seguridad de que es más que vencedor. La Biblia está, por cada versículo que alguien enseñe que parece que dice que se pierde la salvación, se les pueden enseñar 10 que contradicen ese versículo. Lo que pasa es que falta información y más educación teológica. Yo siempre que descubro a una persona que me dice la salvación se puede perder, siempre les digo lo mismo: dime el pecado que te hace perder la salvación. El adulterio, el asesinato. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la segunda pregunta que hay que hacerles es: ¿por cuántos pecados murió? ¿Por los pasados, los presentes o mis futuros pecados? Porque si Cristo solamente pagó por mis pasados pecados antes de que fuera cristiano, y ahora yo estoy pecando y sigo pecando, Él va a tener que volver a hacer otro sacrificio para pagar por mis pecados presentes. Y otro sacrificio por mis pecados pasados. Tenemos que entender esto y de veras pensarlo y reflexionarlo. Cuando Jesús muere, muere por mis pecados pasados, presentes y por los que voy a cometer. Y me presenta santo delante de Él. Ahora, si alguien dice, bueno, como no se pierde la salvación, voy a pecar, esto se llama libertinaje, no se llama libertad. Y lo más seguro es que no seas cristiano. Un cristiano jamás pensaría así: pues como ahora no puedo perder la salvación, voy a pecar lo que yo quiera. Esa persona habla en ese momento de que no tiene la salvación. ¿Por qué? Porque fuimos llamados nosotros a vivir en santidad. Y tenemos que entender, en tercer lugar, que la salvación que Dios nos regala es una salvación y se llama vida eterna. ¿Saben lo que es la eternidad? La eternidad es donde no existe el tiempo. Es la hiperdimensión donde vive Dios, la eternidad. Nosotros estamos en una dimensión, tratarla con consideración, tratarla como coheredera de la gracia de Dios para que nuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Pedro 3:7. Tienes que cambiar tu manera de pensar con tus hijos. Tienes que cambiar tu manera de pensar con tus negocios. Tienes que cambiar tu manera de pensar de cómo vas a enfrentar a tu familia ahora, a las culturas, a las fiestas paganas y tradicionales que celebra el mundo, y que si el mundo no las celebra se te echan encima, pues ni modo. Si quisiéramos agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está lo diferente entonces de nosotros? Ahora en Navidad, véngase, sáquela de centenario, a ver, Gutierritos, échese aquí un tequilazo con nosotros. No, pues es que está mi jefe y todos, y si no me tomo el tequila, ¿verdad? ¿Qué van a decir todos los demás? ¿Se van a burlar de mí? Discúlpenme, ¿no tienen por ahí Peñafiel agua de horchata? ¡Ja, ex cristiano! Sí, así es. Esas burlas, ese menosprecio y esa persecución, estamos llamados a pagarlo. A nuestros hijos en la escuela los van a perseguir y les van a decir, a mis hijos les dicen que piensan que somos raritos. Así les dicen los maestros y los niños, ya, esos, los alducin son raritos. Y comenzamos a decirles: ustedes están sufriendo por Cristo. ¿Por qué? Porque los ven diferentes. Porque cuando hablan de unas cosas van en contra de ellos. La maestra dice: Bush es el más grande terrorista, separa a mi hijita. Pues no es cierto. Y comienzan todos: ¡ay, cómo que no! Que le íbamos a Kerry, que este, que el otro. Y terrorista, Arafat. Terrorista, Hussein. Terrorista, Muammar Gaddafi. Terrorista, Chávez, el de Venezuela. ¿Pero por qué le dicen terrorista a Bush? Porque los medios de comunicación así lo han difundido. Y todos se han tragado, como en la delegación Tláhuac, se tragaron la mentira y piensa como piensa la gente, como piensa la televisión. Y así pienso yo. Y no tienes un criterio definido porque no sabes ni siquiera lo que estás diciendo. Repites lo que el mundo repite. ¿Saben ustedes quién fue el que inventó esto? Adolfo Hitler. Hitler dijo: cuando una mentira se repite 100 veces, se acaba creyendo como una verdad. Esta es la razón por la cual se nos dice que nosotros debemos renovar nuestra mente. Ahora, para terminar, en el versículo 12:2 de Romanos, vean ustedes la razón. Qué poderosa razón. Si nosotros no nos conformamos al mundo y no transformamos, ni cambiamos nuestra manera, ni hacemos nuevos nuestros pensamientos, no vamos a comprobar la voluntad de Dios. No voy a saber.
pues me podré casar con Lupita, me podré casar con Panchito, querrá Dios que estudie arquitectura, querrá Dios que me fuera misionero, querrá Dios que estudie esta carrera, querrá Dios que compre esta casa. Nunca podremos saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida hasta que antes mi mente comience a pensar diferente. Con una mente no renovada, como piensa Dios, ¿cómo puedo entender lo que Dios quiere para mi vida? Si mi mente está renovada, verdaderamente voy a pensarlo 10 veces antes de casarme con esa persona que me presentaron y que parece Rambo. Pero no es cristiano, no tiene, es un macho, etcétera, etcétera. Y por más que mi mente antigua me diga, fíjate lo guapo, fíjate si trae convertible, fíjate si tiene dinero, fíjate si tiene una carrera. Esto es lo que a la antigua mente me decía. Mi mente renovada me dice, no os unáis en yugo, es igual con los incrédulos. No me importa que no tenga aquí mi galán hasta los 40 años, prefiero casarme a los 40 que vivir un infierno con Rambo a los 30. La mente renovada nos ayuda a poder pensar. Cuando no tienes una mente renovada, la mente no renovada te dice, haz este negocio, vamos a tener una participación de acciones del 50 y 50, usted 50, señor, yo 50, es mi cuñado pero no es cristiano, mi familiar, etcétera, etcétera. Mi mente renovada me dice, no te unas en negocios iguales, equitativos con los no cristianos, porque te van a llevar al baile. El que no tranza no avanza, así piensa su socio. Y cuando ya tengo la mente renovada, mi mente renovada me ayuda a comprobar la voluntad de Dios. Y escuchen cómo es la voluntad de Dios. En primer lugar, es buena. Dice Romanos 12:2, es buena. Dios, el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? En segundo lugar, es agradable, o sea, nos va a gustar lo que Dios tiene para nosotros. Pero tú no le das chance a Dios porque no crees que Él tenga lo mejor para tu vida. Y por eso estás tú tomando las decisiones adelantadas antes de que Él entre a tu vida. Y en tercer lugar, es perfecta. Dios no se puede equivocar con nuestra vida. Él sabe perfectamente bien lo que necesitas. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe en qué casa vamos a ser contentos, qué carro necesito ahorita, qué esposa me va a hacer feliz, qué hijos, cuántos debo de tener. Si entregamos toda nuestra vida al Señor y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de nosotros. Por nada estén afanados. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y súplica. ¿Por qué os afanáis qué habéis de vestir? ¿Con qué te vas a casar? ¿Qué carro vas a tener? ¿A qué escuela? ¿Por qué te afanas en eso? Hijo mío, hija mía, dice el Señor, búscame y todo lo demás te lo daré por añadidura. Deleítate a sí mismo en mis caminos y te concederé las peticiones de tu corazón. Salmo 37. ¿Qué es lo que más? Si yo te preguntara ahorita, nadie me va a contestar. ¿Qué es lo que más anhelas en tu corazón? Todos tenemos deseos profundos en el corazón. Uno es casarme con Chenchita. Y el otro, tener esto, acabar esto, ser músico, ser ingeniero. Todos tenemos anhelos, todos tenemos ambiciones que son buenas, que son nobles en nuestra vida. Eso que tú anhelas con todo tu corazón, Dios te lo quiere dar. Pero hay algo que impide que puedas tú ver realizado, cuajado, tus sueños, tus visiones, tus ambiciones, y es tu incredulidad. Porque si Dios te da eso, y cuando Dios te dé eso que tú quieres, tú no estás así con Dios, eso que Dios te puede dar se convierte en una maldición. Dios tiene una muchacha preciosa para tu vida, pero si tú no estás cuando Dios te dé esa muchacha bien agarrado con Él, la vas a destruir a ella. Dios tiene un joven para ti lindo, ¿verdad? ¿Qué Rambo, ni qué 07, ni qué nada? Dios tiene para ti una persona, pero si Dios te manda ese muchacho que es pastor y que tiene llamado, o que va a ser un varón de Dios, y tú eres una loquilla y que te vas con cualquiera y que no has madurado y te casas así,
Vas a destruir una mujer, dice en Proverbios 14, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Una mujer tiene la capacidad de sacar a un hombre o de hundirlo. Entonces tenemos que, si Dios te da ese negocio y tú no estás listo para ese negocio, que van a ser miles de dólares o miles de pesos, se va a convertir el dinero que te va a entrar en una maldición. ¿Por qué? Porque cuando te entra ese dinero, no tienes la mente renovada, no sabes ahora cómo usar ese dinero y lo vas a comenzar a usar para ti de forma egoísta y te va a destruir. ¿Se dan cuenta? Regresamos a Efesios. Y dice en segundo lugar en el versículo 17, la energía de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los cristianos que ya tienen una mente renovada, saben perfectamente bien que Dios habló y creó el universo. Con su palabra Dios hizo los cielos y la tierra, con su palabra y con el aliento de su boca el ejército que hay en ellos. Los cristianos todavía no hemos dado la importancia debida a lo que sale de nuestra boca, a las palabras, por no tener una mente renovada, o sea, por no comprender. Por ejemplo, en 1 Pedro 3 dice la Biblia que si alguien quiere ver días buenos en la vida y que te vaya bien en la vida, cuida tus labios del mal. De no hablar chismes, de no hablar calumnias, de no herir la reputación de nadie, de no continuar ni transmitir las cosas que te han dicho, porque con el poder de tus palabras comienzas a labrar tu destino. Así de importante es lo que hablamos. Y cuando venimos a la Biblia y comenzamos a renovar nuestra mente, nos damos cuenta que debemos ahora memorizar diario 2, 3 versículos de la Biblia para que cuando hablemos la palabra de Dios. Ahora, cuando las tentaciones del enemigo vienen a nuestra vida, los soldados romanos tenían una espada que se llamaba la machaira. Era una espada que cuando tal vez les quitaban la lanza, era una espada corta que podían luchar cuerpo a cuerpo con el enemigo. Y de la armadura que estamos estudiando, la única arma ofensiva al enemigo es la espada. El escudo, el casco, el peto, todo es defensivo. La única arma ofensiva, ¿qué es ofensiva? Con la cual podemos adelantarnos y arrinconar al enemigo es con la Biblia. Esta espada, así se le llama a la Biblia, la espada, pero es del Espíritu, no es mi espada. Es la espada que el Espíritu usa. Esta palabra que se usa aquí, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra aquí es rema, no es logos. Les voy a cuadridimensional, donde estamos sujetos al tiempo, a la materia y al espacio. Dios vive en una hiperdimensión donde no hay tiempo ni hay espacio. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Cuando Dios me da la vida eterna, espiritualmente, Él entra dentro de mí y Él es la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Y en ese momento yo entro a vivir a la eternidad en mi espíritu. Ya tengo un espíritu eterno. Ya no voy a morir nunca jamás. Mi cuerpo se va a deshacer, pero voy a vivir eternamente con Dios. Me dio vida eterna. No es una vida temporal la que Jesús nos da, es una vida eterna. ¿Cómo puedo perder la vida eterna si ya estoy en la eternidad? Jesús, María y José. Tomad el yelmo de la salvación para que podáis vosotros verdaderamente, dice la Biblia, vivir de pie, estar firmes. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 1 al 3, nos damos cuenta de la razón por la cual se nos exhorta a traer cubierta nuestra cabeza, o sea, el centro del ataque de nuestro enemigo es la mente. El centro del ataque de nuestro enemigo es la mente. La mente es el campo, el escenario de la batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. La mente. 2 de Corintios 11. Dice en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, esta palabra sentidos es la palabra griega noema, de donde viene la palabra mentalidad.
vuestra mente sea de alguna manera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, el problema existe en que Satanás va a atacarnos de la misma manera que atacó a Eva. Dice la Biblia, no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Satanás no ha cambiado su estrategia. La estrategia de Satanás, solo Cristo la pudo revelar en la Biblia. Yo no puedo consultar a Walter Mercado o ahí en Tepoztlán a un brujo o a irme a Catepec, a Veracruz y preguntarle a los brujos y cómo trabaja Satanás o a Haití a los vudús. El único que me dice cómo opera Satanás y los demonios es Jesús, el que lo derrotó. Y Él nos dice claramente por la inspiración de su Espíritu aquí en la palabra de Dios que Satanás tiene estrategias y que están reveladas, que ya no son misterio para nosotros, están aquí reveladas en su santa palabra. Y el ataque de Satanás es el mismo. Satanás apeló a Eva. Satanás es el maestro, pintor, escultor, diseñador del universo. Él es experto en pintarte un panorama donde pueda ser atraído y seducido. Es experto en pintarte una muchacha que te pueda atraer, o un hombre que te pueda atraer. Él te puede pintar un escenario donde te puede pintar alcohol y te puede pintar drogas y te puede pintar sexo y te puede pintar todas las cosas que él sabe que te van a atraer. Es experto en seducir. Experto en la seducción, en el arte de la seducción. Y como nosotros somos, ¿verdad? Mensos y bobos y tontos, en el momento en que se nos presente, es tan sutil, vamos a ver más adelante, que viene como ángel de luz a nuestra vida. Es tan sutil el engaño, que creemos que, ay, es inocente, ay, no tiene nada que ver, ay, Halloween es una fiesta que no tiene nada que ver. Como no tenemos la capacidad de poder distinguir realmente lo que se encuentra detrás, necesitamos al Espíritu de Dios. En el día malo, en ese momento necesitamos, cuando se presenta el ataque de Satanás, en ese momento Dios nos libre si no estamos llenos del Espíritu Santo. Dice en 2 de Pedro 2:9, sabe Dios librar de tentación a los piadosos. A los piadosos. Si tú diario te levantas y vienes a la palabra y tienes una vida de oración, cuando venga el ataque vas a poder, ¿qué cosa? Resistirlo. De alguna forma Dios te va a librar de esa tentación, te va a quitar esa mujer, te va a quitar ese hombre, te va a quitar ese negocio, te va a quitar cualquier cosa que pueda ser un ataque a tu vida espiritual o que quiera abortar la misión de Dios en tu vida. En ese momento el Espíritu Santo va a tomar control de tu vida y de alguna forma nos va a alertar para que no seamos seducidos. Y nos libra Dios de estas tentaciones. Pero si andas sin Cristo, y andas frecuentando a chavas que no son cristianas, y a chavos que no son cristianos, y cada sábado te vas a la disco, y andas con cuates así, ¿cómo quieres que...? Ay, no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar la mota, no puedo dejar la coca, no puedo dejar el crack, no puedo dejar el éxtasis, no puedo dejar el hashish, no puedo dejar el sexo, no puedo dejar la pornografía. ¿Cómo vas a poder dejarlo, mijito? Si para eso murió Cristo en la cruz, porque no podíamos naturalmente. ¿Pero por qué no puedes? Porque no estás en Él. Todo lo podemos en Cristo que nos tenemos que agarrarnos a Jesús así, para las fuerzas de Él, que yo no tengo ningunas, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tengo que abrazar diario a mi Jesús, vivir con mi Jesús, andar de la mano a Jesús, a cruzar la calle con mi Jesús, subir al carro a mi Jesús, entrar, si voy a una película con mi Jesús y que Jesús me diga salte porque eso no te va a hacer bien, y me salgo de la película si hay cosas feas, y con mi Jesús para todos lados, separados de Él, no puedo yo enfrentar el mundo. En Romanos 12, está antes de 1 Corintios, Romanos 12, dice la Biblia, el versículo central, yo considero, del Nuevo Testamento respecto a la mente. Y dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. En el original griego dice, no permitan que el mundo los moldee. La palabra conformarse es moldear. O sea, hay dos moldes. No hay más que dos moldes.
El molde del mundo, que quiere que nosotros entremos a él, y el mundo nos quiere moldear. El mundo quiere que pensemos del teatro como piensa el mundo del teatro, de los artistas como piensa el mundo de los artistas, de la política como piensa la mayor parte de los políticos, como piensan ellos, de la filosofía, de la moral, de la cultura, de la ciencia. El mundo tiene un molde que no es de Dios. Porque el mundo entero, 1 Juan 5, está bajo el maligno. Entiéndelo. Y el otro molde viene de arriba. Y por eso nos llama que somos santos. Santo significa diferentes. Es la palabra santo, agios, kadosh en el hebreo. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque ya no debemos de pensar, ni a moldearnos, ni la filosofía, ni la cultura, ni las diversiones del mundo, ya nos pertenece a nosotros. Dios quiere ahora moldearnos según Él. Y si nosotros no nos conformamos a este mundo, y es una decisión nuestra, y nos volteamos hacia Dios, dice el versículo, comenzamos a transformar nuestro entendimiento. La palabra transformar es metamorfosis, que significa cambio de forma. Sino cámbiense totalmente de forma por medio de ¿qué cosa? De renovar, de volver a ser nueva mi manera de pensar. Es lo que significa renovar. Volver otra vez a que me laven el cerebro. Porque me lo lavó Marx, me lo lavó Nietzsche, me lo lavó Britney Spears, me lo lavó Paulina Rubio, me lo lavó Michael Jackson, me lo lavó Nietzsche, me lo lavó Sartre, me lo lavó Einstein, me lo lavó Sófocles, Demóstenes, Octavio Paz, José Luis Cuevas, y todos los que tú quieras, ideas que tú tengas en tu mente, afectaron tu mente. Vengo a Dios y mira que necesitamos un buen lavado de cerebro. Porque toda la forma como pensábamos, el mundo la imprimió en nuestra mente. Ahora se nos manda pues renovar, hacer nueva totalmente nuestra manera de pensar. Ya no puedo pensar como pensaba hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años. El mundo me enseñó, yo recuerdo a mi padre, les conté una vez que a los 13, 14 años de edad me dijo, venga para acá, mijo, usted está grandecito. Le voy a dar la nota para que se vaya con las muchachonas. Me andaba mandando mi papá a la zona roja ya de Acapulco. Allá váyase con las muchachonas porque ya es hora de que ya pierda usted su virginidad. Ya hágase macho. Así me dijo mi papá cuando tenía 13, 14 años de edad. Ni caso le hice, ¿verdad? Me fui a la playa y fui a comer pescado mejor. Pero el mundo piensa así. Entonces llegas y te casas. Y el mundo te dice, ¿verdad? Que tengas un amante, que tu esposa es tu sirvienta, que es tu esclava, que la puedes cachetear, que la puedes agredir, que es inferior a ti y que la puedes también lastimar psicológicamente. Y tú no puedes ya pensar así. Si eres varón y eres cristiano, tienes que cambiar tu manera de pensar, comenzando con tu esposa, con la mujer que tienes junto, y tratarla con sabiduría, tratarla con delicadeza, tratar de explicar. Hay 2 palabras en el griego para la palabra de Dios. Una es logos, que significa toda la Biblia. Todo el conocimiento de la Biblia es el logos de Dios. Cristo era el logos, era toda la revelación de Dios en forma humana. Pero la palabra rema es la palabra que se usa aquí para espada. O sea, el rema es la palabra de Dios, sígueme con cuidado, dicha en el momento oportuno para la clase de enemigo adecuado y para salvarte de la ocasión oportuna. Ese es el rema. Cuando Cristo fue atacado por Satanás, recuerdan ustedes en Mateo 4, Cristo no le hizo a Satanás, vámonos. Cristo no enfrentó a Satanás tampoco cuerpo a cuerpo, ni lo agarró, pudo haber agarrado y lo hubiera aventado a millones de kilómetros años luz. Tampoco lo hizo. Cristo agredió a Satanás y se defendió de Satanás citándole 3 versículos del Antiguo Testamento. Y cada vez que Satanás llegó y le dijo, Cristo, di a estas piedras que se conviertan en pan, Jesús contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Al citar Jesús un versículo de la Biblia
que era adecuado, idóneo para la tentación que Satanás le presentó, en ese momento desarmaba a Satanás. 3 veces Cristo citó 3 remas. Por ejemplo, si viene una tentación a tu vida, en el momento en que tú eres tentado, sacado, ¿verdad?, a irte con una mujer que no es tu esposa, tú en ese momento puedes decir en tu corazón, Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. Padre, no quiero corromper mi alma. En el momento en que tú dices eso, cuando tienes la tentación, los demonios de la tentación se van de ti. Pero tú no puedes a una tentación sexual decirle, ¿verdad?, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Porque no va. Está citando algo, ¿verdad?, que no va, que no es ad hoc al ataque. Entonces tiene que ser ad hoc, ¿verdad? Tiene que ser exactamente algo que en ese momento se cite. Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, no le dijo tampoco de tal manera amamos al mundo, le dijo cualquiera que bebe de esa agua volverá a tener sed, porque estaba relacionado con una mujer que traía un cántaro de agua y era ad hoc, era propicio para esa ocasión. Eso es lo que se llama rema. Entonces, si cuando el ataque venga a tu vida o a mi vida, no tenemos un versículo adecuado, una palabra adecuada que es el rema de Dios, no puedes soportar la tentación. Aunque digas, te reprendo en el nombre de Jesús, a Satanás lo que le hace caso es a los remas de Dios, a la palabra de Dios, es con lo que lo puedes perseguir. Pero si tú nunca memorizas la Biblia, si te paso aquí, ¿me podrías citar el Salmo 91 de memoria? ¿El Salmo 23? ¿Me podrías citar 25 versículos de memoria? Piensa lo que estoy diciendo. Hay muchos que dicen que sí, gracias a Dios, son San Cristóbal. Pero todos los demás, ¿verdad?, ¿podrían hacer eso? Si tú no estás dentro de esas personas que tienen diario el hábito bendito de memorizar la palabra, memorizar la palabra, memorizar la palabra, ¿cómo puedes defenderte? ¿Cómo puedes creer que puedes usar la palabra de Dios? Vayamos a Hebreos 4. Hebreos 4 y veamos en el versículo 12. Es otro versículo que tienen ustedes que ya tener memorizado. Son versículos claves. Y escucha lo que dice la Biblia acerca de la palabra, del rema de Dios. En primer lugar, que está viva. ¿Qué? Así es. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva. Número 1. La palabra de Dios no es algo muerto. Tú lees a un literato, tú lees a un dramaturgo, tú lees a un filósofo, a un escritor, ¿verdad? Y son palabras que te enriquecen el intelecto, que te dan conocimiento, que te hacen sabio según la sabiduría de los hombres, pero no te dan vida. No te vivifican tu espíritu. Es el espíritu el que necesita vivificarse. Pero cuando leemos la Biblia, cuando hablamos la Biblia, cuando predicamos la Biblia, cuando enseñamos la Biblia, la palabra que está saliendo de mis labios o del maestro de la Biblia, llevan esas palabras vida. Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Esto es algo que de acuerdo al molde del mundo nunca nos pudimos haber imaginado, que hubiera palabras que llevaran en sí las palabras que viajan a través del sonido, a través de ondas, que llevaran vida, la vida de Dios. Si yo estoy oyendo cassettes todo el día en mi carro, CDs en mi carro, y oigo 3 o 4, ¿qué es lo que está pasando sin que me dé cuenta? Toda esa palabra me está alimentando, es agua a la plantita, y cuando me doy cuenta, en 2, 3 años, soy un guerrero, una guerrera de Dios. Tengo mi mente fuerte, ya no pienso igual que antes, comienzo a tener otra perspectiva de la vida, otra visión de la vida, porque la palabra ha vivificado mi espíritu y ha transformado mi manera de pensar. La palabra de Dios es viva. En segundo lugar, es eficaz. Esta palabra energein significa que es energética. Es energética, o sea, me da la energía necesaria para vivir para Dios. ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes caído? ¿Te sientes desanimado? Ven a la palabra de Dios.
Híncate, Padre Santo, me siento así, tal vez me he soltado de tu mano, ya no soporto esto, ahora reconozco que separado de ti no puedo hacer nada. Ven, léete 3, 4 capítulos diario en la mañana, 2, 3 capítulos antes de acostarte y vas a sentir algo que te hace levantarte de tu condición. De repente vas a sentir ganas de seguir viviendo, ganas de seguirte enfrentando al problema, y vas a sentir una fuerza increíble que nunca habías experimentado, cosas que ojos no vieron y han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Vas a sentir algo que no habías experimentado, que te va a dar ganas y te va a decir, yo voy a vencer ese pleito contra mi esposo, ese pleito contra mi familia, ese pleito contra mis jefes, y vas a sentir algo que te va a vivificar y a dar energía para vivir. La palabra de Dios es viva y además es energía. Y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, la palabra de Dios, cuando se habla, corta el alma y el espíritu, como lo vamos a ver. ¿Qué significa esto? Que a muchos los hiere y los lastima. Ahí me exhortó muy feo el pastor. Hay unos que sienten la palabra de Dios tan filosa, pero cuando cortas, ¿verdad? Un lado queda para los que no la recibieron y los lastima. Se sienten ofendidos y por su hipersensibilidad, etcétera, etcétera, pero para otros los está vivificando. Exhorta al necio y te odiará, dice Proverbios. Y penetra la palabra de Dios. Y vean ustedes que lo más íntimo que hay en el componente humano, los componentes humanos son el alma y el espíritu. Pero fíjense ustedes lo que hace, parte el alma y el espíritu. Observen, por favor. Antes de venir a Cristo, el alma y el espíritu humano estaban así. Estaban mezclados. Este es el alma, mi mano izquierda, este es el espíritu. Estaban así. Como mi alma y mi espíritu estaban entremezclados, y el alma es la mente, el espíritu es la parte recreada por Dios, mi mente no podía distinguir entre el bien y entre el mal, pero cuando yo me convertí, tú te convertiste, ¿por qué nos convertimos? ¿Por ver un milagro? ¿Por ver un paralítico caminar? No, nos convertimos por la incorruptible palabra de Dios, 1 de Pedro 1:23. Fuimos hechos renacidos de la incorruptible palabra de Dios. ¿Qué pasó? La palabra de Dios entró y miren lo que hizo la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. La palabra de Dios separó mi mente de mi espíritu. Y ahora que están divididos mi alma y mi espíritu que es la parte que conoce, adora y sirve a Dios, está en contacto con Dios y mi espíritu ahora le pasa la información a mi alma, a la mente. Y la mente ahora le da órdenes a mi cuerpo. Y antes de que fuéramos cristianos, era el cuerpo el que gobernaba mi mente y mi espíritu. Porque éramos presa de nuestras pasiones. Mentiras que el hombre es gobernado por la razón. Esto es una falacia filosófica. El hombre, lo vemos en la delegación de Tláhuac lo que pasó, y lo vemos en los linchamientos y en las guerras. El hombre lo gobiernan las pasiones, no la razón. Si usáramos la razón, no haríamos de lo que después nos arrepentimos. Entonces la palabra de Dios divide el alma y el espíritu, y ahora está mi espíritu acá y mi alma acá. Ahora ya puedo, con mi mente y la información del espíritu, distinguir entre el bien y entre el mal. Y dice la Biblia, las coyunturas y los tuétanos. Ustedes saben que es de los tuétanos de donde sale y se fabrica la sangre. La sangre humana, ahí es donde se fabrica. Y discierne, o sea, distingue los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo vengo a la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? En ese momento yo llego y, Señor, te pido que me hables a través de tu palabra, y la comienzo a leer y me comienza a convencer que estoy mal. Ni mi papá, ni mi abuelito, ni el arzobispo, ni monseñor, ni el pastor, ni el papa, nadie me va a convencer que estoy mal, porque cuando el Espíritu venga, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Y el Espíritu usa la palabra de Dios, la Biblia. Y finalmente, veamos en Mateo 4, en el ataque a Jesús, con más detenimiento para terminar.
cómo esta energía divina, que es su santa palabra, fue esgrimida por el Hijo de Dios. Satanás ataca a Jesús, ¿por qué? Quiero que vean que no fue Satanás el que llevó a Cristo al desierto a ser tentado. Cristo fue llevado por el Espíritu. Y el Espíritu no lo llevó para ser tentado, porque Dios no tienta a nadie. El Espíritu lo llevó para derrotar a Satanás. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que considerar nosotros, y es lo siguiente: ¿había en Cristo la posibilidad de caer en pecado? Si en Jesús no hubiera existido la posibilidad de pecar, esto hubiera sido solamente una fanfarronada. Hubiera sido un teatro. Pero en el momento en que Jesús se enfrenta a Satanás y aguanta el ataque de Satanás, nos habla que Jesús sí tenía la posibilidad, ¿verdad?, existente en su naturaleza, no pecaminosa, porque nunca pecó, la posibilidad de pecar. Cuando Adán fue creado como Jesús. Adán fue creado perfecto, pero con la posibilidad de escoger y determinar entre el bien y entre el mal. Por eso se le llama a Jesús el segundo Adán en Romanos 5. Pero por eso Él viene a vencer como humano, porque Cristo tenía la posibilidad, pero no lo hizo. En Getsemaní fue tan grande el ataque que pudo haber cedido y no cedió. Por eso venció en Getsemaní y la sangre transpiró a través de su piel. Pero Satanás tenía que enfrentar como ser humano en su humanidad a Satanás. Y cuando Satanás le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿a qué estaba apelando Satanás? A la humanidad de Jesús. Llevaba 40 días que no comía. Y Satanás viene a nuestra vida a atacarnos en nuestras debilidades. Escúchenme, nunca es más certero el ataque de Satanás que cuando estamos cansados. Cuidado. Cuidado con no descansar lo suficiente físicamente. Cuando estás, no te tomes un chocho, ni una pastilla tranquilizante, ni un Equanil, ni un Valium. Cae de rodillas y ora a Dios y descansa, duérmete 10 horas, 8 horas, reponte, duérmete una siesta en la tarde, pero cuidemos nuestro cansancio físico, porque Satanás nos ataca cuando físicamente estamos débiles, cuando estamos hartos, cuando estamos ansiosos, cuando estamos demasiado cansados, que ya llevas 2, 3 semanas sin vacaciones o un año sin vacaciones, y tú crees que eres muy bueno trabajando, ¿verdad? Que no tienes nada de bueno por no tomarte vacaciones, eres muy tonto. Porque solo los tontos no toman vacaciones. Ay, pues no tengo dinero. Yo conozco familias que se van a Acapulco con 1,000 pesos con tal de irse y descansar 4 días, hasta en la playa se duermen. La familia González, allá no sé qué, la sacaron en la televisión. Me voy a Chapultepec y me acuesto con la panza de arriba en el sol, por lo menos 4 o 5, hago un picnic con mis hijos, pero tenemos que descansar. Y Satanás apela a nuestro cansancio, a nuestra debilidad. Ahora, ¿había algo de malo en que Cristo le dijera, no, ok, una torta de milanesa y torta de jamón, piedras por favor, conviértanse en tortas? ¿Es pecado comer? Entonces, ¿cuál era el pecado si Cristo hubiera cedido esa tentación? Si comer no es pecado. ¿En qué consistía? Pues la raíz, el núcleo, el centro de la tentación, en que en ese momento comer no era pecado, pero en ese momento comer no era la voluntad de su Padre. Lo que Satanás quería hacer con Jesús era sacarlo del camino de la justicia, para que operara Jesús en sus propias fuerzas,
satisfaciera sus necesidades físicas que son legítimas, pero que eran prohibidas en ese momento. El dormir no es malo, pero es pecado dormir más de 10, 12 horas. El sexo no es malo, pero es pecado usarlo antes del matrimonio o con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo. Las cosas que Dios nos dio, nos las dio. La bebida no es mala, pero abusamos de ellas. Cuando nosotros nos salimos y comenzamos a satisfacer mi cuerpo y no el de mi esposa, mi apetito y no esperarme hasta casarme, es cuando el diablo ha podido tener victoria. No era la voluntad de Dios que Jesús comiera. En segundo lugar, lo ataca y vean ustedes lo que le contesta. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la palabra de Dios, ya vimos, es viva y eficaz, es poderosa. Escúchame, es poderosa para que durante mi ayuno me sostenga. Aquellos que han ayunado y han descubierto, mira, si no vas a estar en la palabra de Dios en el ayuno, no ayunes. Dios no quiere sacrificios. Ay, hermano, estoy ayunando y voy al metro y me bajo, estoy mareado, se me subió la presión, hasta la glucosa, etcétera, etcétera. Hermanita, pero ¿por qué estás ayunando? Ayuna un día nada más donde lo dediques enteramente a estar de rodillas y en la palabra de Dios. Si vas a dar para acá y para allá y esto y el otro y vas a tener que trabajar, no ayunes. Porque el hecho que no comas, no te van a aplaudir el cielo los ángeles. Alabío, alabado, alabío, bomba. Cálmate, Santa Catarina. El ayuno es precisamente para buscar a Dios días que yo tengo tiempo para estar en Dios y en la palabra. Si no tengo tiempo para estar en la palabra y en la oración, voy a esperarme en las vacaciones o el domingo o cualquier otro día. Pero voy a descubrir que durante esos días de ayuno, la palabra es suficiente para sostenerme. Yo recuerdo un ayuno, no quiero ni jactarme ni mucho menos, ¿verdad? Que hice como de 35 días. Una crisis muy grande en mi vida hace muchos años. Me encerré y no salí de en 35 días de este lugar. Ahí me encerré. Y durante esos 35 días, todos los días, lo que me sostenía era la Biblia. Y descubrí a Dios de una forma como jamás en mi vida lo había conocido. Y pude ver que era mi salvavidas, donde yo me agarraba y me llenaba y la memorizaba diario, estaba todo el día. Y ya los últimos 3, 4 días comencé a comer manzanas, verduras, frutas, pero me di cuenta que ya no quería nada más que estar en la palabra. Así de viva llegó a ser la Biblia a mi alma. Es maravilloso descubrir esto. Satanás lo ataca y le dice en el versículo 5, le lleva a la santa ciudad, le pone en el pináculo del templo y vean ustedes que nunca el diablo es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. Es que mi novio trae la Biblia debajo del brazo. A lo mejor es un diablo con Biblia. Oigan, es que ustedes no se imaginan cuánta gente trae la Biblia debajo del brazo. Y aquí la Biblia nos muestra que Satanás cita de memoria la Biblia, te gana a ti, que ni siquiera memorizas. Y ataca a Cristo y le cita una palabra de Dios y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A tus ángeles mandará que te acerca de ti, que en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, mira, échate un clavado, Jesús. Al cambio que no te va a pasar nada, porque tu Padre dice que cuando tú te avientes, ¿verdad? Entonces sus ángeles van a impedir que te des el trancazo ahí abajo y que te desintegres en el cemento. Así que te puedes aventar. Demuéstralo que tú, o sea, al aventarte, que realmente tu Padre dice la verdad. Tú comprueba la Biblia. ¿Y cuál era el pecado en esto? Si Cristo se hubiera aventado el clavado, iba a hacer realidad la Biblia. Pero sin embargo, Jesús sabía que el diablo estaba citando la Biblia fuera de contexto. O sea, no era apropiado para él y no se refería a lo que él estaba diciendo. Por eso el diablo nunca es más diablo que cuando cita la Biblia. Es que la Biblia dicen los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios. Los mormones dicen, es que la Biblia dice que todos somos dioses. Los de Pare de Sufrir, Dios no quiere que nunca sufras ya más. Y citan la Biblia fuera de su contexto. Y el arma y el poder de la palabra citada fuera del contexto es el daño que hace. Y entonces pues la comienzan a mezclar, como los de Pare de Sufrir, con agua bendita, con rosarios, con rosas milagrosas, etcétera, etcétera, y se convierte ya, se llama sincretismo.
el cristianismo mezclado con la brujería. El cristianismo mezclado con la brujería. ¿Qué le contestó Cristo? Escribe